entremos a la sesión de preguntas y respuestas. Nos vamos a pasar allá para poder ver. Si quieres separar Ay, creo que me la siguiente esa. Para que no se duerman. Sí, bueno, antes que nada les quiero agradecer su presencia al doctor Montoya, al maestro González y a mí por estar acá, a mi mamá y a mis amigos. Mi investigación se llama La inversión de capital humano en México de 1980 al 2013, un análisis del gasto en educación. Las razones, bueno, a lo largo de los últimos 33 años, bajo el modelo neoliberal, México ha tenido bajas tasas de crecimiento, no solo en el PIB, el cual ha registrado una tasa de 2.26, sino también una tasa de crecimiento per cápita aproximadamente cero. ¿Qué nos indica esto? Que en el largo plazo lo que nos interesa es el desarrollo, el crecimiento per cápita, y con una tasa de cero significa que las personas en el nivel de vida no han variado. Durante la década de los 80 se pusieron en boga las teorías de crecimiento endógeno, principalmente con la inversión en capital humano. Esto de la mano de economistas como Gary Becker y Theodore Schultz, que después se sintetizan con Mankey. Bajo la actual administración, principalmente a partir del 2012 con el llamado Pacto por México, se establece el capital humano como un factor de desarrollo, un motor de crecimiento y desarrollo. Esto se puede ver claramente en su primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Es por ello que, por lo anterior, la elaboración de esta tesis ha estado motivado por la intención de comprobar si en nuestro país se ha afirmado efectivamente como un bien, la educación se ha afirmado efectivamente como un bien público y se ha contribuido positivamente al desempeño de nuestra economía. Los resultados de mi investigación han arribado a un contraste con esta hipótesis, constatando que la inversión en capital humano ha venido a la baja en el periodo de análisis y que la responsabilidad de esto corresponde primordialmente al gobierno, afectándose negativamente a la formación de capital humano. El objetivo de mi tesis ha sido el de demostrar la importancia del gasto público en la formación de capital humano en nuestro país, asumiendo esto como objeto estratégico por parte del gobierno en sus políticas públicas. Asimismo, el objetivo de mi trabajo ha sido el de evaluar sus alcances y efectividad a partir del gasto. Bueno, la estructura de la tesis está dividida en 3 capítulos. El capítulo 1 es el capital humano y la educación en la teoría económica. El capítulo 2, un análisis del gasto público en educación del periodo de 1980 al 2013. Y por último, un análisis de los planes educativos del gobierno en el periodo y lineamientos de una propuesta alternativa. En el primer capítulo hago una división entre un análisis macroeconómico y un análisis microeconómico. El análisis microeconómico parte a partir de la teoría económica neoclásica. ¿Esto por qué? Porque la base de la teoría económica endógena de crecimiento, toda su base y toda su estructura teórica es esta. La teoría de crecimiento económico neoclásica parte de unos supuestos de que la economía es cerrada, es decir, que no hay intercambio comercial con otros países. Existen 2 agentes representativos, que en este caso son las familias y las empresas, y esto es muy importante, una estructura de competencia perfecta. Es decir, que el precio es establecido por el mercado. Generalmente nos dan una función de producción. La función de producción es una Cobb-Douglas, y esta tiene que tener 3 condiciones para que se logre el equilibrio a largo plazo, que es esta fórmula y que ahorita lo voy a explicar. La evolución está determinada por esta ecuación. Esta ecuación nos dice que el capital, la variación del capital está determinada por el ahorro de las familias menos la depreciación del capital más el crecimiento poblacional. Es decir, esta diferencia, la tasa de variación de capital se determina a través de la diferencia entre el ahorro por trabajador y el ahorro necesario para mantener dicha relación constante cuando crece la fuerza de trabajo. En el largo plazo, además, la economía tiende a un estado estacionario. El estado estacionario es aquel donde la economía ya no crece y crece a los requerimientos poblacionales. Es decir, nuestra variación es per cápita.
Ahora voy a pasar a la teoría en la cual yo me baso para este trabajo. La teoría del crecimiento económico endógeno. Técnicamente es el mismo modelo, solo con el añadimiento de la... solo con el añadimiento de el capital humano, en este caso CH. La función que determina la evolución de la economía, que hace rato decíamos que era el ahorro menos la depreciación por más el crecimiento demográfico, ahora viene incluido, bueno, aquí se hace un supuesto muy fuerte. Se considera que el capital humano se deprecia a la misma tasa que el capital físico. Y esto es muy delicado, porque sabemos que el capital humano no necesariamente se tiene que depreciar, sino que tiene crecimientos exponenciales. Entonces, bajo este modelo, el crecimiento económico está determinado por el ahorro no solo del capital humano, no solo del capital físico, sino también del capital humano, menos la depreciación. Pero la depreciación del capital no es distinta para el capital humano y el capital físico, se le considera igual, más el crecimiento demográfico, y aquí sí se incluye la G, que la G implica el crecimiento tecnológico. La conclusión del modelo no varía de manera drástica respecto del anterior, que la acumulación de capital de un país depende del ahorro que se destina a la inversión física o humana, que las economías tienen un estado estacionario donde la tasa de crecimiento es igual a los requerimientos de depreciación del capital físico humano y a los requerimientos del crecimiento poblacional, que ya lo había mencionado. Bueno, el segundo capítulo es un análisis del gasto público en la educación de nuestro país. Aquí les pongo simplemente una gráfica para mostrar la evolución que ha tenido la educación a lo largo de los últimos, desde 1970 hasta el 2013, principalmente sobre la educación pública primaria. En 1970 representaba cerca del 70%. Esta línea roja es el comportamiento, y a partir de 1982 ha tenido una tendencia, digamos, se podría decir que lineal. La azul, la superior, es la matrícula total. Desde 1970 a 1982, esta crece al mismo ritmo que la de educación básica. Después tiene un comportamiento distinto, principalmente por la incorporación de la educación preescolar como obligatoria, y al mismo tiempo, en los últimos años, la educación preparatoria. Bueno, aquí me voy a centrar un poco. Esta gráfica es el gasto de nuestro país a lo largo de desde 1960 hasta el 2013. Esta serie está homogeneizada. Aquí podemos ver tres ciclos. Una que va de 1960 hasta 1979, donde el gasto en educación tiene una pendiente muy pronunciada. ¿Esto por qué? Porque se empieza a destinar el gasto en la educación, y como podrán ver, esta flecha roja son las tasas de crecimiento. A partir de 1979 al 2006 tiene un punto de inflexión, y con el gobierno de Felipe Calderón hay otro punto de inflexión. Este punto de inflexión implica que para el gobierno de Felipe Calderón y para el actual se ha venido disminuyendo sus tasas de crecimiento. La línea azul es el porcentaje que representa el gasto en educación respecto al PIB. En 1960 representaba el 2%. En 1980 representó el 3.6%, que es lo que actualmente representa, y el punto más alto con 4.2 fue en 1986. Este es el gasto per cápita en educación, que es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque muchos investigadores dicen que en México la educación ha crecido exponencialmente, que es increíble lo que se llega a gastar. Sí, pero lo hacen en términos corrientes y no nominales, por así decirlo, y no reales. Es decir, una goma puede haber costado 50 centavos hace 10 años, actualmente nos cuesta $1. Entonces eso es lo que no se logra como que poner énfasis. Y eso, a pesar de que de 1960 a 1980 el gasto fue grande, no estuvo a las alturas del crecimiento de la población. El dinamismo de la población fue muy amplia, y entonces, como se puede apreciar, tiene tasas de crecimiento negativas, así como tasas de crecimiento positivas. En los últimos años, este ha sido, pues, digamos que
cerca de 6 años, de los últimos 12 años, 6 han tenido tasas negativas. Por último, les presento el capítulo 3, que es un análisis de los planes educativos del gobierno en el periodo y lineamientos de una propuesta alternativa. Me concentré en 3 propuestas principalmente. La primera de la década de 1970, en donde lo que se trató fue que la educación llegara a todos. Entonces se masificó la educación, se contrató profesores, se trataba que se llegara a todos los rincones de la educación, pero no estuvo una a las alturas y a los niveles. Para mí es uno de los puntos claves en la educación de nuestro país, porque solo se buscó masificar sin tener un verdadero plan, una evaluación a los posibles docentes. La reforma educativa de la década de los 90, donde se tratan 3 ejes principalmente para lograr que la educación mejorara. Y durante los últimos años, en esta tablita, les muestro todas las reformas que se han llevado a cabo para su mejora. Desde la reforma del artículo 3 de 1993 hasta la reforma integral de la educación media superior, la reforma de la educación secundaria y bueno, etc. Y bueno, para llegar a la parte de mi trabajo, en las propuestas, se han elaborado varias propuestas para mejorar la educación. Me llamó la atención el voucher educativo y en un momento lo estuve trabajando y también me llamó la atención. Se me hacía una propuesta idónea. Cuando los argumentos de esta idea es que se transfiera, en lugar de pagarle a los profesores, el gobierno pague a los profesores, mejor se le dé ese dinero a los padres. Esto tiene una base muy de estructura de competencia perfecta, porque se piensa que los padres son racionales y entonces escogerán las mejores escuelas, que por la opinión común se espera que sean las escuelas privadas. Entonces, entre ellas competirán por este recurso para así ser la mejor escuela. El problema de este tipo de propuestas es que no se ha logrado tener una conclusión efectiva, sino que varían. Incluso citando a Andere, él llega a decir que es muy ambiguo y que incluso tiene tintes más ideológicos que de mejora de la educación. El segundo es la privatización de la educación. Principalmente ellos hacen referencia al sector terciario. El único problema con ello radica en que la pobreza de las familias de los deciles más bajos muchas veces aumenta en lugar de que se reduzca. Para este caso, el claro ejemplo es la educación chilena, donde una investigación ha demostrado que este tipo de formas de apoyar la educación no logran mejorar, sino que aumenta la pobreza. Y bueno, en este caso yo me puse a analizar el crecimiento del PIB con el crecimiento del capital humano de los últimos años. Los puntos azules son de la década de 1970 a 1980. Los puntos rojitos son de la década del modelo neoliberal. ¿Qué implica esto? Esta regresión nos dice que conforme crece el Producto Interno Bruto, la tasa de la matrícula educativa incrementará con una fórmula del 1.35, que será al 1.35, y bueno, ahí está la intersección, que es lo que nos reduce un poco. La segunda, esa es la primera, y esta es la segunda gráfica. Esta era la inversión en capital humano. Bueno, pues digamos que esta es la inversión. No, si esta es la inversión, el crecimiento del PIB tiene pendiente positiva respecto a la inversión en capital humano. Conforme crece el PIB, crece la inversión en capital humano. Hay más inversión en capital humano. Mientras no crezca, no podemos invertir en capital humano. La segunda, ahora sí nos dice que si no crece el PIB, no tenemos un crecimiento de la matrícula educativa. Ahí podemos contemplar las R cuadradas, en ambos casos son mayores de 0.5. Es una correlación simplemente. Entonces puedo contrastar la hipótesis con las conclusiones. Eso es lo que yo presento. Gracias por su atención. No sé.
Ya le apagaré. Muy bien, bueno, vamos a continuar de la siguiente manera. Vamos a pedirle primero a la maestra Medina Hernández que inicie el proceso, se llama interrogatorio, pero interrogatorio son así como más policial. Exacto. Un intercambio de comentarios, ¿no? Cuando ella termine, le pedimos a tu asesor que te va a echar porras. Mejor puedes al final, ¿no? Y así hasta que terminemos, ¿no? ¿Sí? Lo primero es, no te pongas nervioso. Nosotros hemos estado en el salón y hemos platicado, etcétera, ¿no? Ellos no han estado contigo cuando hablas, ¿no? Entonces ellos son los que te ponen nervioso, pero afortunadamente no los estás viendo, así que quedas tranquilo. Tienes que pasar. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con la maestra Nani. Pues antes que nada es una felicitación. A ver, ya tu trabajo terminado después de un rato de estar aquí en la facultad. Tú desde venir a desarrollar tu tesis final y la verdad es una cuestión de orgullo. Y como siempre, pues tu trabajo está bien hecho. También el trabajo de profesor Montoya. Y no sé, estabas hablando un poquito, me gustaría más bien que comentaras un poco más. Decías que tú sí estabas a favor de los vouchers de educación, pero después comentaste de que no era del todo eficientes. ¿Por qué? Cuando yo empecé a investigar sobre los vouchers educativos, me llamaba la atención, en el sentido de que parecía una propuesta interesante. ¿En qué consiste así Muy concretamente? Que lo dijiste muy claro. El voucher educativo parte de que las personas parten bajo el modelo de competencia perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas son racionales, que toman decisiones racionales a partir de los conocimientos que existen en el mercado. Un punto importante acá es que la educación es tratada como un mercado donde existen los gerentes y demandantes. Entonces, bajo esta idea, se propone que el actual modelo educativo en términos de mercado por parte del gobierno es transferir dicho gasto a las escuelas. Es una transferencia a la oferta. Entonces el gobierno oferta y no toma en cuenta a la demanda. Lo que el modelo trata es cambiar este esquema, cambiar de oferta a demanda, es decir, que los demandantes sean los que tomen la decisión. ¿Cómo se va a hacer esto? Otorgándoles un vale, por eso es un voucher, o un vale, en este caso sería también un cheque, con un monto específico para que los padres de familia determinaran cuál es la mejor escuela posible para ellos. Este modelo supone que las escuelas privadas son las mejores. Entonces los padres de familia inscribirían a sus hijos en las escuelas privadas para que nuestro país y la educación mejore. Como los profesores en educación básica pública se van a quedar sin alumnos, estas escuelas tienen que mejorar. En este caso el modelo igual propone que generará una competencia en las escuelas públicas y privadas en términos de eficiencia. Entonces, para no perder el ingreso de los profesores de las escuelas públicas, estas también mejorarán. Entonces la educación en general mejorará y los padres decidirán en qué escuela es más conveniente y ellos van a pagarles este tipo de cheque. Ellos son los que van a pagar, ya no el gobierno. Los padres son los que pagan, ya sea escuelas públicas o privadas. Esta idea fue propuesta por Milton Friedman en Capitalismo y Libertad, y se ha popularizado en Estados Unidos, en América Latina, en una parte de Europa,
Pero lo que sugiere el modelo es no hay muestra suficiente, no hay resultados contundentes que nos digan que efectivamente este tipo de modelos funcionen. Los resultados son muy ambiguos. Basándose en las investigaciones del investigador Andere, llega a decir, son muy ambiguos. Incluso representa, y es cuando cambias un poco de opinión, porque entonces te dicen que en Estados Unidos puede funcionar y en América Latina no. O que en parte de Europa funciona y en la mitad de Europa no funciona. Y es el mismo esquema, la misma forma, y se les evalúa. Entonces sí, no, es un resultado más ambiguo que efectivamente coloque al mercado como un mecanismo eficiente de mejora. Y esta parte, por ejemplo, decías el estancamiento económico. Decías, no ha habido crecimiento económico, estamos en un estancamiento. Y hay una correlación entre educación y el crecimiento del PIB. Entonces, ahí tu capital humano le pasó lo mismo que el stock de capital físico. Sí, me cayó. En los últimos años incluso, lo que sí es sorprendente es que la matrícula educativa en el nivel universitario se ha incrementado, pero el crecimiento que se tiene no es el mismo que se obtuvo en 1970. O sea, en términos, es decir, pasó de 10 estudiantes a 100 estudiantes este año. Sí es, pero cuando ya lo vemos como tal este crecimiento, ya es muy bajo. Entonces sí es significativo. Entonces, más bien se debe al estancamiento y a la inversión de la educación. Y la correlación sería de educación a crecimiento o de crecimiento a educación. En mi trabajo, yo pensé que es de crecimiento. Hay crecimiento. ¿Por qué? Porque partimos de la idea, una, que nuestro motor para que vayamos a trabajar es que haya empleo. El crecimiento logra esta idea de generar más empleos, mejores salarios, bajo una idea bajo la teoría del capital humano. Entonces, generar crecimiento económico implica aumento del empleo y mejora de los salarios. Conforme hay mejores de los salarios, yo haya sido invertir en la educación porque espero que las personas con educación más alta tengan un salario más alto. Entonces, yo invierto en esa educación. En términos de forma, mi inversión está determinada, entonces, a partir del salario que se ve vinculado con el incremento del empleo. Y si yo no veo crecimiento, yo no veo que la economía mejora, no me está garantizando que exista esa ruta que me logre, ese motivo o ese incentivo que me lleve a invertir más. Muy bien. ¿Qué me digas al final? ¿Sí? Y yo voy a echar puras fotos. Y la asesora la reciba todas las críticas. Lo vas a entender bien. Así lo va a tratar de Entonces, oye, sí, sale Muy bien, Elías, pues muchas felicidades por haber terminado, haber ya este último paso en tu proceso de formación profesional. Pues a partir de ahora, pues ya diste este paso, pero no es el fin, es el principio de lo que tienes que seguir haciendo. Y esto ligado con tu tema de tesis. Seguramente ya sabrás que la economía, crezca o no crezca, pero de todas maneras está evolucionando, crezca más, crezca menos, se está evolucionando, se está volviendo más compleja. Los conocimientos pues, también tienen que tener una capacidad de tener la capacidad de asimilar para poder analizar problemas complejos. Eso lo que te lleva es que debemos de tener una educación permanente. Entonces, eso que estás haciendo ahorita pues, es el primer paso porque pues, ni modo, vas a tener que seguir estudiando, ¿no? ¿Sí? Yo quisiera hacerte algunos comentarios o comentar contigo, que comentemos, ¿no? Me parece que
planteamiento este de los vouchers en la actualidad puede asimilarse mucho en Estados Unidos, aquí también está sucediendo en el caso del sector privado, que hay una serie de seguros en donde la gente ahorra para obtener y pagar la educación en algún momento dado de cualquier nivel, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tienen pagado a través de un programa que obviamente tiene más la característica que tú llamas, que no es un gasto, es una inversión. O sea, la gente ahorra para tener una inversión. Yo quisiera ligarlo con otro de los aspectos básicos para el desarrollo humano, que es la salud. La salud, bueno, pues también la gente tiene que tener condiciones adecuadas de morbilidad, o sea, reducir la enfermedad, estar con buena alimentación y demás, ¿no? Pero sobre todo en el caso de la salud. Porque ahí se ha hecho algo parecido a esto del sector privado en educación, que es el seguro gratuito, ¿sí? Donde la gente puede ir a distintas instituciones de salud simplemente porque tienen un seguro, claro, es un seguro popular, no es como el seguro de las aseguradoras. Este sistema de voucher, sería un poco la pregunta, el comentario, comentáramos, podría ser sustituido por un seguro educativo popular. ¿Cómo lo ves? Pues es muy arriesgado, por así decirlo. Yo creo que debemos de contemplar primero el actual modelo también, que es muy criticado, en términos de que muchas veces el seguro popular, en lugar de incrementar conforme se incrementa el nivel de los beneficiarios, la infraestructura no se está incrementando. Entonces se está utilizando la misma estructura. Si pensamos que este tipo de esquemas al sector educativo, que para mí es importante evaluar cada caso, ¿no? En este sentido, yo creo que es necesario fijarnos en la infraestructura, y no solo en la infraestructura, sino también en nuestro territorio, en nuestro país, en términos de ver si es factible que alguien se traslade a otro. Como sabemos, la salud es algo indispensable, entonces una familia se puede trasladar de un hospital por 2 horas, pero hay que ver si también una familia se podrá trasladar recorrería una distancia por la educación de sus hijos, medir los costos, los beneficios. Yo creo que el análisis tendría que ser muy bien. Bueno, tienes tú un enfoque de mercado, ¿no? Hablas de la oferta y la demanda, ¿no? Y decías que hasta ahora se había manejado el sector educativo, el problema educativo en función de la oferta, no la demanda, ¿no? Y tú hablas de cambiarlo a la demanda. Pero la demanda es qué tipo de escuela tú quieres, con qué tipo de profesores quieres, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sigue siendo un enfoque de mercado, ¿sí? Que es no es una asignación, o existía en el caso de la oferta una asignación rígida. Había, si lo podríamos llamar, había una rigidez en el mercado con una rigidez de oferta. Entonces ubicaban las escuelas en donde se evaluaban, y ese creo que es un problema, sobre todo si lo vemos en la Ciudad de México. Por el otro factor que tú analizas, que es la dinámica poblacional. Hace mucho tiempo, cuando se construyeron algunas escuelas, la ciudad vivía en el centro de la ciudad. Allí hay escuelas, pero ya no hay población. La población se fue a las afueras, ¿no? ¿Sí? En el centro histórico hay escuelas, pero los niños viven afuera, ¿no? O sea, en algunas colonias populares, ¿no? Y tenemos una rigidez también, porque el maestro que esté en una escuela del centro histórico o alguno por el estilo, donde ya hay gente más, la mayoría de edad, viviendo, pues sindicalmente es difícil que los cambies a vivir a Azcapotzalco, bueno, que vayan a trabajar a Azcapotzalco, o que vayan a trabajar incluso más para allá, ¿no? Bueno, me dicen, mi base está aquí, ¿no? Entonces sí tenemos una serie de rigideces, ¿no?
Y lo que pasa es que es definida en la educación pública pues, simplemente por el que asigna los recursos. Y no se tiene, que es a lo que quiero llegar, una flexibilidad para que las propias escuelas decidan qué hacer, como a lo mejor es un signo ahorita de flexibilidad, estar diciendo que pequeño, pero eso es de darle cierta autonomía, que cada quien defina sus calendarios. ¿Sí? Tú tienes que cumplir ciertos requisitos y tú dices si son más días, les das menos días, o utilizas para las festividades del pueblo, donde haya festividades del pueblo, etc. Es darles un poco más de autonomía a las escuelas, ¿no? ¿Sí? Pues eso significa tener que hacer una planeación muy rígida que luego se te vuelve, o muy estricta y luego se te vuelve demasiado rígida. ¿Cómo funcionaría en el caso que tú dices esa forma de estar ubicando las escuelas donde hay demanda y estar reubicando donde ya no hay demanda? Y los problemas que se generan con los profesores que ya están allí para que se quieran ir a otro lado. Yo puedo decir que efectivamente es un problema que se ve demográficamente. En los últimos 20 años, la tasa de crecimiento demográfica ha venido disminuyendo. Esto implica que en algún momento algunas escuelas se quedarán sin alumnos. Pero entonces no se ha contemplado un proyecto a largo plazo, como usted quizás también podría mencionar. Sí es un poco delicado porque la infraestructura tú la llevas a cabo en ese lugar. Entonces, y depende también del dinamismo económico. Por ejemplo, efectivamente, nadie iba a pensar que la Ciudad de México fuera a crecer tan masivamente, o Ciudad Juárez fuera a crecer de esa manera. Entonces, cuando se contempla o se crea una escuela, no se tienen en cuenta esos factores en lugar. Y si no es como me llevo a la escuela que aquí ya casi no hay alumnos, sino es una inversión que ya se llevó a cabo y que yo creo que hay que pensar en qué hacer más, qué hacer con ese espacio. Bueno, yo te lo quisiera plantear. ¿Y qué pasa con las escuelas privadas? Pues, si no funciona, cierran. Hay muchas escuelas privadas Delay. Porque son buen negocio, ¿no? De hecho, sí. Atienden la demanda, ¿no? Y la gente, si las quiere, las busca, donde vivan, ¿sí? Y hay algunos casos en donde efectivamente se han cambiado de localidad. Había aquí una, ¿no? ¿Te acuerdas ahí? La Franco Español, ¿no? Entonces es una plaza comercial, Oasis. En la plaza Oasis. Sí. Pero por ahí está, creo que sí. Bueno, no sé. ¿Sí? Ahí está el Franco mexicano. Ahí pero se han mudado, ¿no? Se mudan las escuelas. Lo que no puedes hacer es mudar las escuelas públicas, ¿no? ¿Sí? Y tienes además otra rigidez que decíamos que es, pues, los propios derechos laborales de los maestros para andarlos cambiando de lado. O sea, tienes varias rigideces. ¿Qué puedes hacer o cómo puedes evitar estas rigideces? ¿Cómo evitar las rigideces del mercado educativo, por así decirlo? Es una planeación que debe venir principalmente del gobierno y de la Secretaría de Educación Pública, en el sentido de contemplar más sus planes a largo plazo, no planes seccionales. Es decir, tener una visión más larga y no de inmediata una visión populista. Aquí quieren una escuela, pongo una escuela para que estén felices. Y no sabemos si efectivamente esa escuela pública puede en el largo plazo tener un buen funcionamiento. Entonces la planeación debe de tomar en cuenta la dinámica demográfica y la dinámica económica para de esta manera realizar con detalle dónde se van a construir, cómo se van a construir y en su momento qué se va a realizar con esas escuelas si dejan de no funcionar. Pero lo que yo quería llevarte, ¿qué haces con el sindicato? ¿Qué haces con la gente? A la cárcel.
pues también es una rigidez. Es una rigidez, no te quiere llevar esa rigidez, ¿no? No puedes hacer mucho si consideras esas rigideces, ¿no? A lo mejor habría que ver cómo lo puedes Pero era un hacer. supuesto Pasar a con otro los tema, supuestos. ¿no? Que lo tocabas también. Se está hablando últimamente, no sé si lo has visto, de que lo que está entrando el mundo es a lo que le están denominando la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, como la están definiendo, es la revolución industrial que si tú ya tuviste en algún momento dado las máquinas que sustituyen a la gente, ahora tú tienes que hacer que la gente haga que las máquinas trabajen. Es decir, la industria de aprovechar toda la información, las tecnologías de la información, la computación, etc. ¿Sí? Y que para eso la educación tiene que pues capacitar a que la gente sepa qué hacer frente a este cambio que se avisó. La gente que no tenga el personal capacitado pues, se va a quedar pues, atrasada, ¿no? El Premio Nobel de Economía del año pasado, August Deaton, hace un análisis de todo lo que es uno de esos órganos, ¿lo conoce? Toda la cuestión de salud en particular. No solo de salud, sino de educación, ¿no? Y encuentra que precisamente lo que tú mencionabas, a mayores niveles de educación, mayor ingreso. Y cómo pone precisamente como uno de los móviles, aparte de la salud, como uno de los móviles para lograr el crecimiento, no que el crecimiento te condiciona la educación, sino realmente la gente con mayor educación es la que genera el crecimiento, y sobre todo en estas nuevas actividades, ¿no? Entonces, allí el planteamiento es cómo hacer que la gente, el capital humano sea capital humano, pero para las necesidades del futuro. ¿Cómo veríamos, no? Les digo que si estamos capacitando gente para hacer cosas que seguramente ya no van a ser las más productivas, ¿no? Las mejor remuneradas. Bueno, yo tengo como, por decirlo, objeciones respecto a eso, en especial para nuestro país. Y como es interesante, porque la teoría nos hace cosas bonitas, nos promete la... Bajo mi enfoque, efectivamente, la teoría del capital humano nos dice que a mayores salarios, a mayor capital humano, mayores salarios. En nuestro país, la tasa de desempleo, donde se encuentra la mayor tasa de desempleo, es en las personas con educación terciaria. Esto es interesante que en la medida en que nos estamos preparando, y eso entonces no está asegurando ese capital humano en un mercado laboral. Ahora se podría argumentar que las malas elecciones de las carreras, como sociología o otras carreras. Yo estudié sociología primero. Pero ahora soy economista. Por eso se les dice los ociólogos. Perdón, sociólogos, se les dice mala. Esto queda mucho en tela también, como no hay como incentivos. También la infraestructura de nuestro país generalmente trabaja con capital humano de bajo nivel. ¿Por qué? Porque nuestro país se ha convertido en un país maquilador. Bueno, esto sin contemplar la industria automotriz, la cual sí necesita un capital humano muy preparado. Entonces, o creas incentivos para que las carreras como ingeniería o ciencias exactas tengan un motor o un anzuelo o algo que genere que los alumnos vayan a ese tipo de carreras, o haces como en China, que la mayor oferta se da en ciencias exactas e ingenierías, ¿no? O sea, no logras crear incentivos para que los alumnos logren que se motiven a esas carreras que efectivamente son de alta especialidad y que
ciencia de la tecnología, computación, ingeniería, o no sé, una medida muy extrema y radical es el 90% de las carreras que sean exactas y un tanto sociales. A mí, pero me hacerte una observación de lo que decías al principio. Creo que por ahí podríamos comenzar a encontrar buena parte de la problemática de la educación en México. Tú decías que todos los que salen de la educación superior son los desempleados. E insisto, esta es nuestra última palabra, desempleados. ¿Qué quiere decir? Que estamos preparando gente para ser empleados. Lo que te están proponiendo en la tercera revolución industrial es que tú salgas a generar empleos. ¿Sí? Una actitud de que tú vas a desarrollar nuevos modelos de negocio, que no implica gran inversión, implica simplemente tener la creatividad para generar una innovación. Creo que ahí radica el enfoque también de la educación que tenemos nosotros. Yo les pregunto a veces en las clases, a ver, ¿quiénes de aquí van a salir a buscar empleo? El 80% levanta la mano. ¿Quiénes de aquí consideran que en México hay un problema de empleo? Todos la levantan. ¿Quiénes de aquí van a resolver el problema del empleo? Es decir, van a generar empleos. 2, 3. Entonces, conocen que hay un problema de empleo, todos son conscientes. Pero ninguno va a resolver el problema del empleo, porque ninguno se va a convertir en generador de empleo. Todos son buscadores de empleo, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? En el enfoque, ya que estás hablando de la planeación a largo plazo, ¿sí? Y eso es lo que nos está requiriendo en el futuro. Gente que sea capaces de generar su propia actividad económica y por lo tanto su propio ingreso, ¿no? No depender de alguien que llegue y se les ofrezca. Y que además te dice, pero vas a ganar nada más porque estés 8 horas, hagas o no hagas nada, tú ya te lo ganaste simplemente porque cumpliste con una serie, sobre todo la burocracia, ¿no? De que estuviste las horas correspondientes, ¿no? Creo que por allí a lo mejor deberíamos tratar de buscar, y espero que en materia de educación, a lo mejor, ¿no? Que te está interesando, tú salgas también a tratar de gestionar cómo generar a lo mejor nuevas plataformas de educación, etcétera, que salgas a innovar, ¿no? Que ese es en realidad el planteamiento, no nada más con la idea de conseguir un empleo. Que ponga una escuela. Una escuela privada. Muy revolucionario, que en alguna ocasión un empleo, ¿no? Pero no voy a decir no. Venía a dar clases en un Volkswagen, pero tenía en su casa un Mercedes, ¿no? Sería muy feo llegar a la escuela en un Mercedes. De izquierda. ¿No? Derecho llega alguien en un Lamborghini. Ajá. Y bueno, ¿no? Son buen negocio las escuelas, ¿no? Ok. Muy bien, Alex, tu turno. Muchas gracias. Ya no entiendo por qué estás nervioso. Ahora, a mí me queda ya totalmente claro que hace unos días que lo he encontrado para ver estas cosas de trámites, en fin, que lo encontré muy enfermo. En fin, por cómo lo veo así, que me pone nervioso, creo que sí era el motivo y no entiendo. Elías, en principio, bueno, a mí me da mucho gusto tenerte aquí. Ha sido un camino largo. Y bueno, lo que no entiendo es que en algunas de las materias en las cuales él fue mi alumno, creo que fue en temas selectos de macro en particular, ¿no? A Elías le tocó hacer una exposición de un tema no fácil. Quizá el autor no era alguien que formalizara y cosas así, pero tenía un tratamiento econométrico complicado, en fin. Y a Elías estábamos en una fase en que yo decidí que hicieran exposiciones también los alumnos de varios artículos o papers, en fin. A ella le tocó uno un poco complicado y a mí me llamó la atención toda la firmeza, el talante con que estuviste explicando y hasta criticando. Y resulta que había sido mi tutor en el doctorado y a quien él exponía, no se lo dije. Entonces de pronto lo criticaba y dije, mira, no sé. A lo que voy es a lo siguiente, yo lo estoy felicitando porque culmina un ciclo, el cual, por lo que sé, en la medida que la asesoría de tesis implica conocer más personalmente al alumno. Sé que se debe mucho también al apoyo de la familia.
su mamá en particular. Él siempre la ha tenido presente a lo largo de sus estudios y precisamente en este final, porque además, para ti, yo creo que la elección del tema ha tenido que ver también con esto. Tu madre es profesora y yo he sabido todo lo que implica el ejercicio de su profesión. Algo que me parece, en principio, yo valoro mucho el hecho de que Elías haya elegido este tema, que es un tema de gran relevancia en nuestro país actualmente. Sabemos, abrimos la prensa, abrimos los noticieros y alrededor de la educación, por lo que sea, pero es noticia de cada día, porque hay profesores que están haciendo acciones en una serie de estados, porque el secretario de Educación Pública está hablando constantemente. No quiero calificar ahorita, no quiero referirme a lo que implica este conflicto. Es una reforma educativa lo que es el motivo de conflicto, solo que ahí concurren muchos fenómenos que escuchando al profesor, escuchando a la profesora, ahora yo me doy cuenta cómo este tema tiene incluso mucho mayor relevancia y desearía invitarte, Elías, a que tú prosigas sobre este tema. Yo sé que a ti te interesan también otros temas. Quiero decirles que en general la preparación de Elías es muy amplia y me parece que este trabajo lo refleja. No es muy amplio, pero en relación, digamos, al promedio de tesis que se hacen acá, yo valoro mucho y creo que tiene muchos méritos, en la medida en que Elías no le dio la vuelta, por ejemplo, a entrar a modelos que pues, tienen su cierto grado de complejidad, sobre todo para los estudiantes a nivel de licenciatura. Entrarle a estos modelos dinámicos, y yo te decía, no te vayas a detener mucho en la exposición, en las ecuaciones, en fin, pero él quiere hacer ver que él se dedicó un buen tiempo a tratar de comprenderlos, los habrá llevado en las materias, en fin. Y ese creo que es un mérito. Hay muchas tesis que a estos aspectos teóricos más complicados, a lo mejor no los platican muy por encimita, la reseña de lo que dice otro autor. Elías le quiso entrar y entenderlos y ver cómo eso generaba alguna trayectoria convergente o no convergente, como son estos modelos que se suelen estudiar más a nivel maestría. Esa creo que es una de las virtudes de su trabajo. Lo mismo no le da vuelta a entrarle a temas teóricos con cierto grado de complicación, se mete a hacer un análisis estadístico más o menos amplio. Lo que aprendió, y fue por su interés aprender la econometría, ha acumulado un buen número de habilidades, hace referencias históricas, le interesa conocer el marco normativo de su objeto de estudio y después se mete incluso a analizar las políticas al respecto. Y se dan cuenta, en ese sentido, no tienen que ver tanto con la extensión del trabajo, sino con todas las características que tiene. Me parece que termina creando un producto que se destaca por encima de la media de la calidad de las tesis en cuanto a calidad analítica, a recursos que se utilizan. En ese sentido, yo creo que hacia adelante, lo que te está diciendo el profesor González Ibarra, creo que con mucha pertinencia, pero yo estoy viendo en Elías un producto de algo que tiene que ver con su objeto de estudio, la educación. Él ha pasado por esta carrera y ha querido abrevar de muchos aspectos, incluso para formarse como economista, no solo en alguna línea. Ha estado en los últimos meses, que sean 3, 4 exámenes, y no porque sea un tutor. Yo se lo he dicho, él pide mucha autonomía para trabajar. Yo lo he ido guiando, no he requerido, como con otros alumnos, tener que estar. Yo te preguntaría en principio, Elías, si tú, a propósito de esta acción de educación público-privada, desde tu perspectiva, Elías viene del estado de Puebla, de Tehuacán, la ciudad de Tehuacán, aquí, está acá, igual que nuestra ayudante, bueno, cerca de ahí, Dulce, que han sido compañeros en la carrera, aquí, pensando en las cosas que te han estado preguntando los profesores, ¿cómo te hubieras imaginado tú haber llegado a la Ciudad de México y no sé, ¿por qué no escogiste una universidad privada para estudiar economía? Porque quería estudiar en ¿Qué fue lo que te... Bueno. Es
Vamos, nos están metiendo a cuestiones de lo que se está discutiendo. Ah, Oferta y demanda, o sea, pero fueron tus preferencias. Lo que pasa es que es Puma. Claro que sí. Fue una cuestión de preferencias. ¿Dónde está la restricción presupuestaria? restricción presupuestaria y preferencias, diría yo. En ese Si sentido, hubieras tenido los recursos, ah, ¿hubiera cambiado tu elección? no. Porque, bueno, en aquel entonces, la UNAM era y sigue siendo la mejor universidad del país. Entonces, yo soy la mejor universidad de este país. Y por eso, ¿Tú hiciste la preparatoria en Tehuacán? no, hice Ya estamos acá. no me tengo. Ya. Entonces, Y los profesores, lo que se oía, la reputación de esta universidad pública, muy, ¿llegaba? sí, ¿Sí? sí, sí. Y eso los hizo venir acá. ¿No quedas frustrado? No, no entiendo. Yo creo que eso es importante, ¿no? En términos pero creo que por tu propia experiencia, creo que por el desarrollo de este trabajo, yo desearía que te apasiones por este tema, porque creo que la relevancia que tiene ahora no la va a dejar durante un muy buen tiempo. Y me parece que tú puedes estar motivado para, si sigues estudiando, no sé, especialidad, maestría, en fin, antes de entrar a lo mejor a decidirte a ser un creador, un generador de empleos, que me parece muy pertinente este razonamiento del profesor. Yo veo que hay muchas vetas que tú podrías ampliar, y si tuvieses más sensibilidad. Lo que tiene que esta combinación de atención público-privada del objeto de estudio, a mí me lleva, no sé, a pensar en cuestiones comparativas. Tú te has referido a experiencias en América Latina, dices la de Chile, donde al parecer se ha ensayado un tanto una versión del voucher. Vemos también que hay constantemente hay mucha discusión alrededor, salen miles de estudiantes constantemente a contestar la manera en que se está haciendo la reforma, o porque no se toman en cuenta una serie de medidas. Si te das cuenta, creo que es porque además va muy conectado con algo que es muy sensible a nivel internacional, que tiene que ver con las cuestiones laborales y la reforma. Y estamos viendo que en París, que siempre es una nación que genera mucha movilidad de conflicto, pues, reformas laborales que están a veces muy conectadas. Pero estamos hablando, por ejemplo, de países europeos como el francés, el italiano, el español, en donde la educación pública es muy amplia, donde incluso quien estudia a veces en universidades privadas, bueno, fue mi experiencia viéndolo en Italia, pero lo sabía de Francia, de España, de algunos otros. Es curioso que esos sistemas que llevan muchos años instituidos y que se han refinado, en fin, que tienen un gran nivel de exigencia. Cuando uno ve cómo estudian matemática a nivel de bachillerato todos los estudiantes, es un nivel quizá casi a nivel universitario nuestro, y allá es casi un estándar. Quienes llegan a estudiar en las universidades privadas, que logran tener alguna reputación, por decir algo, la Universidad Bocconi en Italia, como el Itama Kanji, a veces son los peores estudiantes. No logran ir por el rumbo de la Sorbona, las universidades públicas.